Bienvenidos una semana más a Kanateca. En el vídeo de hoy os voy a explicar cómo funciona este analizador de batería que dentro de un par de semanas sortearé junto con una pegatina con el nuevo logo del canal. Si quieres participar, espera al final del vídeo y allí te explicaré qué tienes que hacer para poder participar. Vale, pues ¿qué es lo que hace este analizador? Bueno, se trata simplemente de un comprobador del estado de batería, baterías tanto de 6 voltios como de 12 voltios. Y tiene pues 4 funciones principales, que son indicar si la batería está en buenas condiciones de funcionamiento, una segunda función que es una prueba de arranque, es decir, verifica si el sistema eléctrico tiene suficiente energía para arrancar el motor. La tercera prueba consiste en una prueba de carga y ver si es la corriente de carga es normal. Y la cuarta, que también es una prueba de carga, verificar si la batería tiene suficiente capacidad de carga para hacer funcionar todos los equipos eléctricos del vehículo. ¿Vale? Vamos a ver qué tiene. Vale, un cable USB que normalmente se usa para poder actualizar el firmware del dispositivo. Y bueno, aquí tenemos, nos ofrece una pantalla de 2,4 TFT a color y las dos pinzas para la batería. Vale, pues vamos a bajar a mi coche y vamos a probar vamos a verificar el estado de la batería de mi Seat Ateca. Me olvidaba que dentro también lleva unas instrucciones, manual en inglés. Sí, únicamente en inglés. Bueno, pues vamos a hacer la prueba. Antes de comenzar, bueno, primero, está claro que el coche tiene que estar parado. Y segundo, si habéis estado circulando recientemente, dejar el coche 2 o 3 minutos, porque mientras el coche está en circulación, la tensión es más alta de lo normal y debemos esperar a que se ponga su tensión habitual. También es conveniente verificar pues, bueno, que la batería es de 12 voltios y también el amperaje. En este caso aquí pone 59 amperios hora. No sé por qué me pone 60, pero bueno, 59. Es un dato que tendremos que utilizar después. Vale, la conexión es bien fácil. Está el positivo con el rojo y el negativo con el negro. De todas maneras, el dispositivo está preparado por si en el caso de que nos equivoquemos no le pasa nada al dispositivo ni a la batería. Está preparado, de hecho incluso creo que funciona, según el manual dice que funciona igualmente, da igual cómo lo conectemos, ¿vale? Pero bueno, vamos a hacerlo bien. Lo conectaremos al positivo y al negativo. ¿Vale? Y aquí ya podéis ver que se ha encendido. Bueno, la pantalla no es que tenga demasiado brillo, con lo cual sí, para grabar voy a tener que moverlo un poquito, ¿vale? Vale, bueno, primero vamos a poner el idioma, vamos a poner español. Vale, vamos a realizar el chequeo. Vale, seleccionamos 12 voltios. Bien, el dispositivo permite varios tipos de chequeo, lo que llama el examen rápido y el en vehículo, que es el chequeo con más precisión. Bien, antes de empezar las pruebas os enseño los datos que vais a necesitar para hacerlas. Para la prueba rápida creo que es lo suficiente con el amperaje, los amperios hora, que en este caso son 59, es un coche de gasolina. El mismo modelo para diésel creo que es de 70 amperios hora, ¿vale? Lógicamente los 12 voltios. Y luego también vais a necesitar lo que es la corriente de arranque en frío, que en este caso es de 640 amperios, ¿vale? También es importante saber el estándar que utilizan, ¿vale? Y por último el tipo de batería, que es EFB. Vale, empezamos con el test rápido. Confirma que el motor está apagado, de lo contrario el resultado de la prueba se verá afectado. Está apagado, seguimos. La capacidad
¿vale? Es los amperios que os he dicho antes. Esto va de los amperios hora. Esto va de 5 en 5, con lo cual no podemos poner 59, podemos, ¿ves? Dejamos en 60. Vale, y el test es súper rápido, nos dice que el estado de la batería es bueno, ¿vale? Ahora vamos a probar el test en vehículo, que es el test con más precisión, a ver lo que nos dice. Vale, aquí le llama en vehículo, bajamos, seleccionamos. Aquí tenemos las 4 pruebas que os comentaba al principio. La prueba de batería, que es similar a la del test rápido que hemos hecho antes. 2 de carga y la de inicio, que es la de arranque. ¿Vale? Empezamos con la de batería. Confirme que el motor está apagado, lo mismo, está apagado. Vale, aquí tenemos que decir el tipo de batería. En este caso, como hemos visto antes, la batería es de tipo EFB. No me preguntéis qué significa, pero es lo que pone la batería. Y el tipo de batería, aquí se refiere al estándar que está utilizando. Entonces hemos visto antes que tenía los estándares EN, SAE y GS, pues vamos a ponerle el de SAE. ¿Vale? Y luego la corriente de arranque en frío, que hemos visto que era 640. Vamos a ver. Aquí está. Vamos OK. Vale, y nos dice la misma información. Vale, aquí vemos también que la intensidad, la corriente de arranque es de 703 amperios. Esto es importante que esté por encima de en este caso, los 640, que es lo que indica la batería, ya que puede ser que la batería nos dé la tensión nominal correcta, pero sea incapaz de poder arrancar el motor porque no tiene fuerza suficiente, ¿vale? Esto nos indica que en este caso es todo correcto. Vale, vamos con la prueba de carga, la primera de ellas. Vale, empieza con esta prueba de ondulación, ¿vale? Esta línea que veis aquí. Cuanto más plana es, nos indica que es más estable el voltaje. ¿Vale? A continuación nos muestra otra pantalla donde va a hacer la prueba de carga en sí. ¿Vale? Nos pide que arrancamos el motor y que lo mantengamos entre 2500 y 3000 revoluciones. Ahora pulsamos el OK y nos da el resultado de las pruebas. ¿Vale? La prueba es normal. Vamos a hacer la prueba de arranque ahora. El motor está apagado ya. Arrancamos. Y nos dice que la prueba es normal. Vale, vamos a hacer la segunda prueba de carga. En este caso tenemos que tener el coche arrancado y mantenerlo entre 2000 y 3500 revoluciones. No dice cuánto tiempo. Bueno, vamos a verlo unos segundos y luego volvemos. Vale, aquí nos dice que la tensión actual son 14,30 voltios, que la mínima son 14,26 y que la referencia es de 12,8 y la capacidad de carga es buena. Bueno, veamos qué más tiene. Esta opción de aquí, que es para ver una gráfica con el voltaje, con la tensión.
¿vale? Como el coche está parado, es una línea plana, pero si lo arrancamos, esto subiría. Esa información se puede grabar, ¿vale? Y luego a continuación podemos volver a verla aquí en revisión, ¿vale? Reproducir esta onda. Esto para guardar la información o recuperarla. Los ajustes que hemos visto antes. Y por último el multímetro. 12 voltios. Aquí el gráfico que nos indica en qué se basa para determinar si la batería está bien o está mal, ¿vale? Aquí veis esta línea blanca, que es la mía, está ok, ¿vale? Y si arrancamos el coche, eso subiría, idealmente también estaría en esta parte verde aquí, ¿vale? ¿Y qué tienes que hacer para poder participar en el sorteo del analizador y de la pegatina con el logo del canal? Tan solo tienes que escribir en los comentarios de qué color os gustaría la pegatina, blanca o negra. Pues bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos la semana que viene. Adiós.